Los periodos históricos por los que ha atravesado México. Primeramente, el Estado benefactor. ¿Qué es un Estado benefactor? El Estado benefactor o estado de bienestar se refiere a aquel conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por un Estado, tomadas con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la redistribución de la riqueza y la intervención del gasto público en la mejora de aspectos sociales. Su historia y orígenes del estado de bienestar. En sus inicios se conocía como estado de providencia, término expandido en el Segundo Imperio francés para anteponerse a las normativas e ideologías individualistas de la época. A medida que pasaron los años, fueron más y más los países que acuñaron la idea del estado de bienestar, hasta que en el año 1940 surgió el término inglés welfare state, cuya traducción literal es estado de bienestar. Tras la Segunda Guerra Mundial, este concepto se extendió por los países desarrollados europeos, los cuales dotaron a sus poblaciones de numerosos beneficios gracias a sus situaciones democráticos y economías mixtas. ¿De qué forma puede un gobierno implantar el Estado benefactor? Generalmente la vía más efectiva para conseguir el bienestar social es a través de ayudas económicas, subsidios y la redistribución de la riqueza, esta aplicando políticas fiscales enfocadas en la recaudación de impuestos. Un Estado puede destinar este capital a la ayuda de las clases más vulnerables, reforzando también servicios básicos como la sanidad, la seguridad o la educación. Otro de los sectores muy importantes a tener en cuenta para los estados es el derecho a una vivienda digna y la posibilidad de que todos los ciudadanos accedan a un puesto de trabajo. Esto hace que la distribución de la riqueza y las políticas fiscales y económicas cobren una vital importancia en el desarrollo de las sociedades hasta Otro factor muy importante a tener en cuenta para los estados es el derecho a una vivienda digna y la posibilidad de que todos los ciudadanos accedan a un puesto de trabajo. Sus características. Esta se caracteriza porque el Estado incorpora a su dominio todos los sectores económicos, regular las desigualdades sociales y la igualdad de oportunidades, implantar seguridad social, su desarrollo económico, su nivel de vida, empleo, servicios sociales, salud, educación, justibilidades, paz y estabilidad, afrontar las consecuencias de la posguerra, asignar las subversiones estatales, institucionalizar los movimientos obreros y el aumento de la burocracia. Aquí tenemos un mapa conceptual en el cual vemos que el pluralismo de bienestar en iniciativa pública, su iniciativa social y su iniciativa privada. Keynes y el Estado benefactor. John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes y reconocidos de la historia, guarda una estrecha relación con el concepto de Estado benefactor. Esta relación es tan sólida que, en muchas ocasiones, se nombra al Estado benefactor como el estado de bienestar keynesiano. Las teorías clasificadas afirman que la economía se ajusta por sí sola, llegando al equilibrio entre oferta y demanda y consiguiéndose el pleno uso de los factores de producción. Keynes, por su parte, pensaba que este equilibrio solo se alcanzaba en casos excepcionales y que en la realidad hay que tener en cuenta variables como el nivel del empleo y la renta de la población para estudiar los movimientos en la demanda agregada, sobre todo en etapas de recesión económica, donde los ciudadanos tienen mayores problemas económicos y se incrementan las situaciones de pobreza. El concepto de Estado benefactor ha sido de gran importancia
ya que ha permitido a los gobiernos aplicar políticas fiscales con el objetivo de redistribuir la riqueza y garantizar los derechos y las necesidades básicas de estas personas. Pese a ser un modelo criticado, es indudable su relevancia e impacto en estas épocas, como las crisis del 29 o las etapas del caos y hambruna anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Críticas y opiniones sobre el Estado keynesiano. Como toda teoría económica, existen muchas personas que están en contra de sus ideales y propuestas, por lo que hay diferentes críticas y opiniones sobre las fallas que representa este modelo. La más habitual se centra en un propuesto concreto. Cuando el Estado gasta más de lo que tiene y se produce una grave inflación en el país, una notable subida de precios en una nación implica menor capacidad adquisitiva por parte de empresas y particulares, por lo que si no se controla la situación puede acarrear graves consecuencias a largo plazo. La política keynesianista defiende la intervención del Estado para controlar las situaciones de recesión a través de políticas fiscales y la adecuada gestión y empleo de gasto público, según su pensamiento. Aumentar el gasto público implica una estimulación positiva de la demanda agregada, lo cual consigue elevar la inversión, el empleo y la producción. Estos ideales están directamente relacionados con el concepto de Estado benefactor, donde el gasto público presenta una elevada importancia a la hora de redistribuir la riqueza y lograr el bienestar social. Bueno, y en conclusión, el Estado benefactor fue un proceso de cambio en la realidad nacional que afectó a todos los sectores del país. Y aunque terminó siendo un proceso que ayudó a la crisis económica por el aumento de los precios del petróleo, también fue un gran impulsor del desarrollo en el país. Bueno, por consiguiente fue la sustitución de importaciones. Su definición y origen. Bueno, primeramente, la industrialización por sustitución de importaciones, ISI, es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Es decir, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleguen al consumidor final. Bueno, su origen de la industrialización por sustitución de importaciones es la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue entre este lapso en el cual se desarrolló, que es decir, en la década de 1930. En esta época, debido a la crisis económica que atravesaban, los países europeos comenzaron a reducir sus importaciones de América Latina. Dichas compras eran sobre todo de alimentos y otras materias primas. Como consecuencia, bajó el ingreso de divisas al nuevo continente. En ese contexto, cayó la relación real de intercambio, RRI, en los países en desarrollo. Esto significa que el precio promedio que recibían por sus exportaciones había disminuido en relación con la tarifa pagada por sus importaciones. En otras palabras, el comercio internacional empezaba a generar menos beneficios. Para afrontar dicha situación, se buscó la manera de reducir la dependencia del exterior. Muchos gobiernos latinoamericanos adoptaron medidas para disminuir la importación de ciertos bienes y para sustituirlos se alentó su producción nacional. Sin embargo, al no mostrar los resultados esperados, el modelo ISI fue abandonado progresivamente en las últimas 2 décadas del siglo pasado en la mayoría de países donde fue implementado. Habitualmente este modelo fue aplicado por industrias manufactureras. Sus medidas para la industrialización. Bueno, se dividió en 4. Primeramente, subsidios. Son apoyos económicos por parte del Estado a determinadas actividades.
De esa forma se cubren pérdidas y incentivas a las empresas del sector a expandir sus operaciones. En barreras se imponen altos aranceles a los bienes que se quieren producir a nivel local. Pueden establecerse límites a las importaciones, concediendo un tope según el país de procedencia. Tipo de cambio intervenido. Si el precio de la divisa extranjera se mantiene alto por intervención estatal, los exportadores recibirán más por sus ventas en términos de la moneda nacional. Esta industrialización por sustitución se divide en dos fases. La primera consiste en alentar la producción de bienes de consumo, aquellos que satisfacen directamente las necesidades de la persona. Nos referimos a una amplia categoría que abarca desde alimentos hasta electrodomésticos y artículos de aseo. Su segunda fase tiene como objetivo el desarrollo de industrias de mayor complejidad, como la alta tecnología. Además, impulsa la producción de bienes de capital, que son aquellos utilizados para crear otros bienes o servicios. Sus ventajas. Dichas ventajas, entre ellas son el aumento de empleo a corto plazo. También fue el florecimiento de pequeñas y medianas industrias, menor costo de transportes, únicamente locales, que repercutió en disminución de los costos finales de producto, incrementos del consumo, entre otros. Su objetivo principal era convertir la actividad industrial en eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en la que esta industria pudiera proveer al mercado interino. Por consiguiente, sigue el desarrollo estabilizador. ¿Qué fue y cuáles fueron sus bases? El desarrollo estabilizador es la continuación de una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en la promoción del sector industrial, iniciada en los años posteriores a la Revolución Mexicana y a la Segunda Guerra Mundial. Dicha estrategia se basó en una aceleración selectiva del gasto del gobierno, principalmente hacia el fomento de la industria interna. La política comercial para el logro del objetivo del equilibrio en la balanza de pagos se basó en no devaluar nuevamente el peso, como se había hecho varias veces en años anteriores, sino la utilización del endeudamiento externo a largo plazo para complementar los recursos que antes aportaban las exportaciones. Fue caracterizado por su crecimiento sostenido durante este periodo. Costó generar condiciones para los años subsecuentes de concentración y control por parte de la inversión extranjera del sector más dinámico de la economía, la producción manufacturera. El desarrollo fue un movimiento ciudadano en el cual se desarrollaron grandes tasas de intereses y varios avances de producción. Bueno, fue el desarrollo estabilizador o milagro mexicano. Por consiguiente, el modelo de desarrollo compartido fue un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. Sin embargo, ¿qué es el modelo de crecimiento económico acelerado? Este modelo fue un modelo económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio de 1976 a 1982 del gobierno del presidente de José López Portillo,
en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación del capital. Bueno, en 1970, Luis Echeverría tomó posesión como presidente. La sucesión presidencial no fue solo el cambio de hombre, sino el cambio de retórica. En palabras, el desarrollo compartido fue un plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. En los primeros meses de la presidencia de Echeverría, el nivel de actividad económica estaba deprimido, en parte por el menor gasto gubernamental por ser iniciado de sexenio. Para poner en marcha a la economía se decidió llevar a cabo varios proyectos de inversión, aun cuando estos no fueran relevantes. El objetivo era aumentar la producción en el corto plazo. Sus objetivos de este modelo. Aparte de los que se muestran aquí, había que sería reducir la tasa de crecimiento de la deuda la deuda pública, que el Estado tuviese una mayor participación en las actividades económicas para tener un control más firme sobre los desbalances en los diversos sectores de producción, así como incorporar aún más al sector obrero en todos los niveles del proceso de producción, generar más empleos directos e indirectos, brindar una mejor calidad de vida al pueblo, aprovechar al máximo los recursos naturales para aumentar el crecimiento de esta economía. También uno de sus aspectos positivos fue la creación del Instituto de Fomento a la Vivienda Infonavit, cuyo objetivo fue brindar la posibilidad a los obreros de recibir créditos para comprar o remodelar viviendas. Esto se llevó a cabo de una forma educativa. Se crearon universidades y centros de educación media. También se implementó el sistema alimentario mexicano, el cual se encargaría de la organización y adaptación de las actividades agrícolas, aumentar la producción de rubros básicos y reducir las importaciones, así como apoyar la explotación pesquera y su consumo. También la creación del Plan Nacional de Educación para Adultos y su economía de México. Bueno, la economía de México hoy en día es la primera economía más grande de Hispanoamérica, porque esta se basa en el mercado de libre exportación, convertida en la 13ª economía más grande del mundo. Por consecuente, el modelo de desarrollo acelerado. El modelo de crecimiento económico acelerado fue un modelo económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio de 1976 a 1982 del gobierno del presidente José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación del capital. Uno de los eventos económicos financieros de mayor relevancia durante este sexenio fue su descubrimiento de yacimientos petroleros en el país. Esta venta de petróleo permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, conservando casi inaltablemente el valor de peso mexicano de 1977 a 1980, siendo este de 22,070 y 22,090 pesos por dólar. Empezó a mejorar la economía, pero se basaba solamente en el petróleo, obviando otros sectores como el agrícola que no mostraba avance. Sus características. En este gobierno, en 1976, se solicitó ayuda del Fondo Monetario Internacional, FMI, para enfrentar la emergencia económica. Sus ventajas. Sus ventajas
fueron la salud pública, ampliándose los servicios médicos, también el agua potable, alumbrado público y drenajes, así como la educación pública, duplicándose el número de alumnos. El crecimiento económico era demasiado rápido, pero incorrecto, porque las decisiones del gobierno se basaban en que la economía no caería de nuevo en crisis y seguiría subiendo porque el petróleo nacional era infinito. Sus desventajas. Las empresas se dedicaban a fabricar productos de consumo inmediato, subsidios por el Estado con un precio elevado y de mala calidad, sin atender temas esenciales como el perfeccionamiento tecnológico científico. Esta caída de ingresos petroleros condujo a un déficit en 1981 de 14.7% y en 1982 de 17.6%. Por otro lado, la deuda pública externa se desbocó de 4.300 millones de dólares en 1970 a 58.900 millones en 1982. También el control de cambios y nacionalización en la banca, ante la fuga tremenda de capitales que se estimaba en 22.000 millones de dólares estadounidenses. El estancamiento y la crisis de 1982 a 1995 fueron consecuencias tanto del deterioramiento de las instituciones, así como de los desequilibrios fiscales ocurridos de 1971 a 1981. Pues en conclusión, otros factores relevantes influyeron en la crisis económica de ese año, como la especulación política, efecto en la elección presidencial. Y estos fueron los 5 periodos por los cuales atravesó México.